Hola, muy buenos días y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, martes, día 31 de enero, se nos acaba el mes, con el futuro del Mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y empezamos el análisis de hoy, observando cómo el Nasdaq, que tras un giro contundente en una gran resistencia, ahora lo veremos en los gráficos, está atacando hoy un soporte que es una directriz alcista que tenemos desde los mínimos de este año 2023. Ahora bajaremos a los gráficos y lo analizaremos. Como siempre, recordaros que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. También comentaros que ya están abiertas las inscripciones para apuntarse a la primera edición del curso de scalping de este año, que antes lo hacíamos de forma más recurrente y ahora vamos a hacer una o dos ediciones por año, no más. Con lo cual ahí tenemos las fechas, finales de febrero, principios de marzo, tenéis la información completa de fecha, hora, programa, precio, etcétera, en el vídeo informativo que encontraréis en la descripción de este mismo vídeo de hoy y también en la web elespejodeltrader.com dentro del apartado de curso de intradía. Ahí veréis el vídeo y podéis informaros. Y si tenéis alguna duda, pregunta, cualquier cosa que queráis pues consultarme, escribidme a info@elespejodeltrader.com, ¿vale? Venga, vámonos ya a los gráficos. Recordemos que esta semana es movidita, tenemos mañana el dato de tipo de interés de la Reserva Federal con la rueda de prensa posterior, que ya sabemos que siempre mueve mucho el mercado, esas declaraciones de Powell, resultados empresariales en muchas empresas tecnológicas y eso evidentemente condiciona mucho la semana que tenemos por delante. Vámonos al análisis técnico, vamos primero a analizar el Nasdaq, ¿vale? Aquí tenemos en el gráfico diario un poco lo sucedido. Ayer hablábamos de que al final de la semana pasada pues había llegado a una zona de gran resistencia, que era ese máximo común, esa estructura aquí de giro que se había formado, ese triple suelo. Y vemos cómo pues en la sesión de ayer, giro contundente desde esta zona, perdiendo de nuevo, situándose, cerrando la sesión de ayer por debajo de la media de 200 en este marco temporal diario. Y observemos hoy un poco pues lo que está atacando, es esa directriz alcista desde los mínimos, desde el soporte mayor y mínimos también de este año 2023. Además es una directriz que está ratificada, tenemos 3 toques en ella desde este nivel, luego esos mínimos aquí que dejó a mitad de enero y luego otra vez ahí cuando el precio testeó, ¿no?, en esa confluencia de la directriz y esa zona de resistencia pues se convirtió muy bien en soporte la zona allí de los 11.595 aproximadamente, 11.600, ¿no? Ahí tenemos pues una gran zona de soporte y pues de alguna manera también ratificándose esa directriz, con lo cual ahí estamos en la sesión de hoy atacando ese nivel. En el gráfico de 4 horas se puede apreciar mucho mejor, vemos cómo todo el impulso alcista que había conseguido romper esa resistencia cerca de los 12.000, pues la sesión de ayer, que un poco comentábamos, a ver si nos aguanta esta zona como soporte para mantener en vigor, ¿no?, esta última estructura alcista y poderse dar la posibilidad de que desde este nivel el precio retomara el movimiento alcista y atacara, ¿no?, los máximos tal vez de la semana pasada, pero no ha sido así. El precio sí reaccionó en esta zona, pero finalmente en la sesión de hoy se está rompiendo ese nivel, ese soporte y ahora pues lo tenemos como primera resistencia, ¿no?, zona de los 12.000 aproximadamente. Y ahí vemos un poco la directriz alcista, estamos muy cerquita, le confluye también, ¿no?, un poquito ese nivel de retroceso del 61,8, aquí cerca de los 11.870, 11.850, ahí tenemos el siguiente soporte y vamos a ver, es una directriz, con lo cual no es tampoco como cualquier nivel, ¿no?, de soporte o resistencia, no es una línea precisa, no es aquello de toco una línea y me doy la vuelta, no es un área, una zona, con lo cual simplemente ¿cómo lo tenemos que tener en cuenta nosotros para la sesión de hoy? Pues mucha precaución, ¿no?, porque aquí pueden darse pues eso, ¿no?, muchos movimientos, muchos rebotes, mucha indecisión. Si viéramos ya en la sesión de hoy, al cierre, ¿no?, de la sesión de hoy, pues una ruptura clara
de esta directriz sí que nos daría pie a pensar en que estas bajadas pueden prolongarse, ¿no?, hasta la zona del inicio del último impulso alcista, aquí en los 11.600. Pero durante la sesión de hoy el precio puede aquí detenerse, rebotar y, digo, mucha precaución. Vamos a ver cómo arranca la sesión americana, todavía ni siquiera ha empezado, pero tengamos en cuenta que aquí tenemos un importante soporte. Bien, en el gráfico de 1 hora vemos cómo este nivel está también apoyado por la media de 200 en este marco temporal. Fijaros que la directriz, un poco la media la está siguiendo, ¿no? Ahí va dentro de ella. Con lo cual podemos, de alguna manera, cogerla, ¿no?, como referencia. Es decir, bueno, la media de 200 en 1 hora la tenemos ahora en los 11.815. Y como está dentro de la directriz, tal vez es nuestra referencia, ¿no? Si tuviéramos que decir, ostras, es una directriz, sí, es un nivel, es un área, vamos a tener un poco, ¿no?, la vista puesta en dónde, ¿no?, de la directriz, un poco cada uno, claro, la marca, como la marca es muy subjetiva a veces esta cierta graficación, pues bueno, ahí tenemos un nivel por el mismo, que es la media de 200 simple en gráfico de 1 hora, que nos puede ayudar en ese sentido, ¿no? Nos puede dar un poco más de precisión, siempre tomándolo con mucha prudencia, en cuanto al nivel de la directriz. ¿Vale? Bien, lo comentado, si perdemos este nivel y tal vez, ya digo, un poco teniendo en cuenta la media, pues la pérdida de la media de 200 en la sesión de hoy, pues podríamos ver al precio llegar a la zona de los 11.600. Sería el siguiente soporte. Como primera resistencia, pues esta zona. Ahí ya vemos como el precio ayer reaccionó cuando el precio llegó aquí a la zona de los, digo, un poco por debajo de los 12.000 o 11.975, rebotó en esa zona, volvió a atacarlo al final de la sesión de ayer, volvió a rebotar y ya finalmente hoy se ha perdido ese soporte y se ha convertido en resistencia. Se ha producido ahí el pullback ya en la sesión europea, dejándonos aquí una resistencia importante, pues eso, alrededor de los 11.980 aproximadamente. Sería una resistencia que no solamente es un nivel dejado hoy, máximos de la sesión europea, sino que viene de atrás, que viene de toda esta zona que acabo de comentar, con lo cual importante. Mientras estemos por debajo de este nivel, la posibilidad de continuación de bajadas está ahí. O sea, deberíamos realmente ver cómo el precio consigue superar y ponerse por encima de los 12.000, ¿no? Un poco cogiéndonos también con ese número redondo para pensar en una, bueno, a lo mejor una llegada al soporte mayor y desde aquí retomar el movimiento. Pero tenemos que ver, ya digo, una superación de esta zona de resistencia para pensar en eso. Bien, vámonos al SP500, vamos a echarle un ojo, gráfico diario. Aquí vemos también un poco lo que está ocurriendo y es el peligro de que ayer lo comentaba, ¿no?, de que después de dejarnos una vela semanal, la semana pasada, pues alcista, que daba, ¿no?, un poco de pie a una ruptura, una confirmación de la ruptura de esa directriz bajista desde máximos, ¿no? Y aquello de, ostras, ahora puede ser soporte, a ver si se produce ese típico throwback y aquí aguanta el precio. Pues vamos a ver qué ocurre, ¿eh? Todavía queda mucha semana por delante con muchísimos acontecimientos dentro de ella y todo está por ver, pero cuidadín cómo terminamos la semana. En cuanto a niveles de soporte, aquí hay muchas líneas, quiero un poco comentarlo. Tenemos una directriz alcista aquí desde estos mínimos del año pasado, es la directriz un poco más plana, aunque evidentemente más fuerte. Luego tenemos otra directriz que sería la directriz anual alcista, uniendo esos dos mínimos crecientes, que coincidiría ahora mismo, un poco confluiría con esta zona de los 3.960, ¿vale? Ahí lo vemos, que lo marco bien. Sería un poco esa confluencia de este nivel de soporte con esta directriz desde mínimos del año, pues ahí la tenemos apoyando también ese nivel. Y luego tenemos una tercera directriz alcista más acelerada que se ha formado aquí con estos mínimos crecientes, un poco dos toques. Tampoco es que sea una directriz fuerte, no está esa ratificación con 3 toques en ella, pero que de alguna manera la tenemos visible. Y bien, estamos viendo en la sesión de hoy pues el ataque a esa directriz. Es más acelerada, comento un poquito de que viene desde aquí y pues sería un poco el primer soporte.
Dependerá mucho, ya digo, del Nasdaq, a ver cómo reacciona el Nasdaq ante esa gran zona de soporte que tiene ahí, en esa directriz que es más importante que esta, ¿eh? Pero tengámosla en cuenta. Luego vamos a bajar al gráfico de una hora, espera que se me ha descolocado, aquí, vemos como la media de 200 también, en este marco temporal de una hora, pues está ahora mismo ahí siendo atacada, cerquita de la zona de los 4010 aproximadamente, con la directriz. Bueno, tenemos aquí la directriz que viene desde máximos, esta que está aquí en rojo, no le hagáis mucho caso, la tengo todavía marcada porque en gráfico semanal quiero tenerla visible a efectos de cómo cierra la semana que tenemos en curso, pero es una directriz, digo, es una línea de más y es demasiado antigua como para considerarla un nivel preciso en la sesión de hoy. Pero sí la media de 200, sí esta última directriz alcista. Y dependerá mucho todo, ya digo, del movimiento, del comportamiento del Nasdaq y de todo lo que suceda esta semana. Bien, así que si perdemos, si llegamos a perder y a consolidar la pérdida de la media de 200 y en el Nasdaq también, eso provocaría probablemente una llegada a la zona de los 3.960. Pero ojo, depende mucho del sector tecnológico. Habrá que estar atento a ver qué hace el Nasdaq. Como primera resistencia del precio, la más cercana ahora mismo, pues este nivel. Un poco en línea con lo que acabo de comentar en el Nasdaq, teníamos aquí en este nivel de los 4.030, el soporte, ¿no? Espera, me voy un momento aquí a 4 horas, de la corrección del entre 50 y el 61% de ese último tramo alcista. Teníamos también, ¿no?, un poco esos niveles de acumulación que nos dejó aquí el precio en la sesión del día 26 y que también ayer el precio reaccionó cuando llegó a ese nivel, ¿no? Incluso en la sesión de hoy ha encontrado soporte, ha vuelto hoy a hacer pues una corrección, un pullback a la zona de los 4.040 y desde ahí a fuertes caídas, con lo cual tenemos como primer soporte esta zona, resistencia, la zona de los 4.030, ahí tendríamos la primera gran resistencia, que también puede ahí confluirle esta directriz que se ha formado desde los máximos aquí de enero, esta directriz bajista, que la tenemos que también pues tener en cuenta. Ahora mismo sería un poco todo este nivel de los 4.030, pues eso, la confluencia de todo ello. Así que a vigilar este nivel, mientras el precio se mantenga por debajo, la posibilidad de la continuación de las caídas está ahí. Otra cosa diferente sería que volviera el precio a estar por encima de los 4.030. Ya digo, no porque sea este nivel únicamente, sino por el nivel que fue en el pasado. ¿Vale? Pues nada más, dejamos aquí la preparación de la sesión de hoy. Que tengáis una feliz tarde y una buena sesión de trading. Hasta mañana.